Dios le bendiga, hermano. Mi nombre es Samuel Mojica Amador y pertenezco a la iglesia Puerta del Cielo número 3 en Cagua. Y en esta noche vamos a estar dando la escuela bíblica desde mi hogar, la lección número 16 del expositor Senda de Vida. Esta noche me acompaña mi esposa Beatriz. Dios me bendiga. Amén. Mi hija Selimar. Que van a servir de alumnas aquí porque un maestro necesita alumnos. Así que vamos a darle comienzo a la clase rapidito. Así que la clase es la número 16. Beatriz, léame el título. La recompensa de buscar a Dios. Muy bien, la recompensa de buscar a Dios. Y una recompensa, ¿verdad? Es una retribución, es una ganancia, es un premio o una compensación que uno recibe por hacer algo. En este caso es por buscar a Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que la recompensa más grande que tenemos es la salvación, la cual no tiene precio. No podemos pagar esa salvación tan grande porque ya Jesucristo pagó el precio. Por la cruz, por la sangre en la cruz del Calvario. Muy bien. Selimar, léeme el pensamiento central. Quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado. Muy bien. Quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado. Y ese volverse a Dios significa un arrepentimiento. Sabemos que arrepentimiento, lo dijimos en clases pasadas, equivale a sentir ese pesar, ese malestar de haberle fallado a Dios y decidir cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Muy bien, y defraudado, que no será engañado. No hay engaño en Dios Todopoderoso. Todo es veraz. Texto áureo está en la clase, lo vamos a dejar para la clase. Y hoy vamos a hablar estamos estudiando los profetas menores, Hay profetas mayores, profetas menores. La diferencia estriba en la cantidad de lo que escribieron. En este caso vamos a estudiar el profeta Amós, el cual es profeta menor. Y siempre he creído que para entender el mensaje de los profetas hay que saber quién era el profeta y qué estaba pasando en el pueblo en ese momento para poder entender su mensaje, porque si comencemos a leer el mensaje sin saber el trasfondo de lo que estaba pasando, entendemos menos todavía. Así que yo voy a dar unos apuntes de quién era Amós. Amós era natural de Tecoa, era una ciudad cerca de Belén, en el reino del sur. Acuérdense que el reino se dividió allá en tiempos del hijo de Salomón, Roboam y Jeroboam. Jeroboam tomó el norte con 10 tribus. Roboam tomó el sur con 2 tribus. Su nombre significa carga o portador de carga. Fue pastor de ovejas y boyero. Así que también apacentaba bueyes o trabajaba con bueyes también. Y dice la Biblia que recogía higos silvestres. Me puse a buscar cuáles eran esos higos. Y en una de ellas encontré que no eran los higos de la higuera como tal, sino los higos que echaba el sicómoro, que era un árbol grande, echaba un fruto parecido al higo y a eso le llamaban también higo. Así que él recogía esos higos también. Fue contemporáneo de Oseas, el cual es profeta menor también, que también habló al norte. Amós profetiza o habla al norte también, aunque él era del reino del sur. Dios lo envía a hablarle al norte. Dios lo llama mientras estaba trabajando, y eso es un detalle importante también, porque, oye, Dios no llama vago, siempre llama a personas que le guste trabajar, porque vago allá, vago acá también. Así que hay que trabajar. Profetizó en tiempos del rey Jeroboam II, rey del norte, y Usías, rey del sur, o rey de Judá, que también se le llama así, alrededor del año 750 antes de Cristo. También profetizó en contra de Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón y Moab. Su mensaje fue arrepentirse y volverse a Dios mientras hubiere tiempo, lo cual no hicieron. Así que vamos a ver hoy, pues él, a pesar de que trabajó tanto para advertir al pueblo, el pueblo no hizo caso. Los castigos que él profetizó fue hambre, sequía, langosta, violencia
y desastres naturales. ¿Qué estaba pasando? A ver qué estaba pasando en ese tiempo, el marco histórico. Vamos a remontarnos allá al año 750 antes de Cristo. Tanto el reino del norte como el reino del sur eran tiempos de gran riqueza. Había muchos chavos corriendo en la calle, lujo, arrogancia. La gente se había vuelto sumamente arrogante. Pero hubo también opresión al pobre, decadencia moral y mucho soborno. De eso vamos a estar hablando durante la clase. Tanto Israel como Judá, reino del norte, reino del sur, abandonaron la ley de Dios y los mandamientos de Dios. Construyeron lugares para adorar dioses paganos, creando una mezcla entre el verdadero culto a Jehová y el culto a dioses paganos. Así que hubo una mezcla, a lo que enfatiza mucho nuestro pastor Arnaldo Colón y su esposa Gloria María Agosto. Enfatiza mucho en la mezcla dentro de los cultos a Dios. Vivimos en una época moderna donde a veces surgen elementos que no son bíblicos. No vamos a entrar en ese tema ahora, pero es mezcla, y donde hay mezcla hay error. Así que vamos a comenzar con la clase. Ya di unos apuntes de Amós para que podamos entender quién era Amós. Era del reino del sur, profetiza el reino del norte. Y su mensaje hace un llamado al arrepentimiento. Eso vamos a estar hablando. La clase comienza en el libro de Amós, capítulo 5, del 4 al 15. Pero yo voy a comenzar en el versículo 5 y luego paso al 4. ¿A quién le toca leer? A Beatriz. Beatriz, léeme el versículo 5 primero. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Muy bien. Así que aquí el profeta comienza ¿verdad? La clase de hoy comienza diciendo que no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal. El profeta lo que hace es que Dios es el que está hablando a través del profeta, acuérdense de eso. Le dice que no busque a Betel, ni entren a Gilgal, ni a Beerseba. ¿Qué pasaba en Betel? ¿Qué era Betel? ¿O qué había pasado en Betel? Betel era el lugar donde significa casa de Dios, primero que nada. Betel significa casa de Dios. Y era el lugar donde Jacob, huyendo de su hermano Saúl, en una noche se acuesta a dormir y tiene un sueño. Tiene un sueño de una escalera que tenía uno de sus extremos en el cielo, el otro extremo en la tierra, y ángeles subían y ángeles bajaban. Y él, cuando despierta del sueño, dice: Dios ha estado aquí, no lo sabía, y llama ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Ese lugar Betel también se había convertido en un centro idolátrico, porque Jeroboam, cuando se divide el reino, construye 2 becerros de oro. Pone uno en Betel y otro en Dan. ¿Por qué él construye estos becerros de oro? Acuérdese que el pueblo siempre había amado a David como rey y había estimado a David mucho. Y el pueblo, por lo menos una vez al año, tenía que bajar al templo a adorar, a llevar sacrificio, a adorar. Y el templo, ¿dónde quedaba? En el sur, en los reinos de Roboam, el hijo de Salomón, hijo de David. Así que era nieto. Y Jeroboam decide hacer un sitio para adorar en el norte, para los del norte, para que los del norte no tengan que bajar al sur a adorar. No vaya a ser que su corazón se ligue con ellos y a mí, mire, me maten por amor a David. Así que él decide hacer 2 becerros de oro para que ellos no tengan que bajar allá. Miren, no tienen que bajar allá al sur a adorar a nadie, yo se los pongo aquí. Y eso del becerro, de los becerros, pues viene ya de los dioses de Egipto, del dios Apis, que era la forma de todo. Así que Dios le cambia el nombre de Betel, casa de Dios, a Bet-Aven, que significa casa de ídolos o casa de iniquidad. Muy bien, también menciona Gilgal. ¿Qué pasó en Gilgal? Gilgal significa rodar.
Y fue el lugar donde en tiempos de Josué, en tiempos de conquista, Dios le dice, crucen el Jordán para que entren a la tierra prometida. Una vez ponen los pies de los sacerdotes en el Jordán se seca. Y ellos cruzan en seco el Jordán. Dios les dice que cojan 12 piedras del medio del Jordán para hacer un monumento cuando salga, para que se acuerden de eso, de ese evento. Y en ese lugar se instaló el tabernáculo también. Y fue el lugar de reunión de Josué mientras conquistaba la tierra prometida. Ellos llegaban a Gilgal como campamento. Así que tanto Betel como Gilgal tenían una connotación religiosa grande en los judíos, en los israelitas. Así que ellos tenían su corazón ligado a estos lugares. También menciona a Berseba. Berseba significa pozo del juramento, porque Abraham y el rey Abimelech habían jurado allí un pacto entre ellos. Y fue residencia, Berseba era el lugar de residencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que estos tres lugares de la historia están bien arraigados al corazón de estos israelitas. Y Dios le dice a ellos en este versículo que no vayan allí. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos mencionado. Se habían convertido en lugar de idolatría y de un culto mixto, mezclado a Dios. Vamos a ver el 4 entonces. Ahora yo voy al 4 a ver qué dice Dios. El 4, Selimán. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Ok, en el 5 le dice que no vayan allá, por lo que ya mencioné. Ahora le dice, búsquenme a mí. Búsquenme a mí, dice Jehová. Esa palabra, ¿verdad? Que siempre dice, cuando dice Jehová, es Dios hablando a través del profeta. Dice a la casa de Israel. La casa de Israel era el norte. Al norte se le llamó Israel, al del sur, Judá. Buscadme y viviréis. Y ese buscar a Dios implica arrepentimiento para evitar juicio. Y ahí hablamos lo que era arrepentimiento. Pero fue inútil porque el pueblo no hizo caso. Ya mismo vamos a seguir hablando sobre ese tema. Así que viviréis, tendrán vida, tanto física como espiritual y emocional. Bien, vamos al 6. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Muy bien. Así que el profeta sigue hablando y dice, buscad a Jehová, que ya habíamos hablado de lo que era buscar a Jehová, y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma. Así que Dios habla de juicio, Dios pronostica un juicio contra el reino del norte. Aquí lo llama como José, porque las tribus de José, que José no aparece como tal en las tribus, el nombre José, pero sí aparecen sus hijos, era Efraín y Manasés, media tribu para cada uno, y hacen uno. Así que la casa del norte aquí simboliza ¿a quién? El reino del norte también, la casa de José. Muy bien, y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Así que nadie podía cambiar lo que ya Dios había predeterminado hacer contra ellos. Dice Isaías 43:13, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Quién puede cambiar los designios de Dios? Pues mire, sí se puede cambiar si hay un arrepentimiento sincero. No habían unos yo creo que un pueblo, más déspota, más malo que los ninivitas. Y Jonás le habló a los ninivitas y ellos se arrepintieron. Pero con el tiempo también volvieron atrás. De hecho, los ninivitas son los que se llevan cautivos al reino del norte. 38 años luego que Jonás había hablado allí. Jonás habla 10 años antes. Jonás habla 10 años antes que Amós a Israel. 10 años antes Jonás estaba allá en Nínive hablándole. Y Dios cambió de parecer a un pueblo que ni siquiera era el pueblo de Dios. Se arrepintió y Dios cambió de parecer. Así que Dios es un Dios de amor y misericordia. Pero en este caso, este pueblo no hizo caso. El 7, Selimal.
Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Muy bien. Así que el ajenjo es tipo de amargo, de algo malo. Cuando usted se echa algo amargo a la boca, ¿verdad? Usted dice, wow, qué malo está esto. Lo echa para afuera otra vez, ¿verdad? Hace poco, una anécdota, me eché un chicle y me había echado sanitizer en los dedos. Usted sabe cómo estaba ese chicle. Vale. Dice, lo que convertía en ajenjo el juicio. Así que, aún los juicios, donde tú ibas a buscar, dando por la redundancia, justicia, que usted pudiera llevar su caso a encontrar la solución a un problema, no habían pervertido los juicios también. Habían sobornos, injusticias sociales contra los pobres, malas conductas, oprimían al pobre. Así que todo eso, tipo de ajenjo, amargo, malo, y la justicia la echáis por tierra, como decimos acá en Puerto Rico, no valía nada ir a los tribunales. El 8, Beatriz. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hacer oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Muy bien. Y aquí Jehová se presenta como el Dios creador. Jehová menciona aquí, a través del profeta, claro está, buscad al que hace. Él le dice, busca al que hace las Pleiades y el Orión. Esos son constelaciones. En la antigüedad, a través de los años, los marineros depositaban su confianza en las estrellas. Ellos salían al mar en la oscuridad y a través de las estrellas ellos sabían la ubicación donde estaban y navegaban en esa oscuridad confiando en las estrellas. Dios les dice, no confíes en las estrellas, no confíes en criaturas, confía en el que hizo el Orión y las Pleiades, en el que hizo las estrellas, en el que hizo las constelaciones. En ese es que hay que confiar. Y al final lo dice quién es. Jehová es su nombre. Así que seguimos. El 9 le toca a Selimar. El 9 no está ni el 10. ¿Cuál? El 11, cae al 11. El 9 no está. Ni el 10. Pero yo lo leo. Dice el 9, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y que hace al despojador venga sobre la fortaleza, que el despojador venga sobre la fortaleza. La idea es un texto difícil, quizás por eso la persona lo obviaron. La idea de lo que quiere decir ese texto es que Dios puede herir o traer juicio aún sobre el más fuerte, aún sobre los más poderosos. Dios trae juicio. Mire lo que le pasó a Nabucodonosor. No había un rey que llegó a ser la cabeza de oro de ese tiempo, un rey más grande que Nabucodonosor, y él mismo se dio cuenta y dijo, yo soy el rey más grande aquí. Todo esto que yo tengo, esta gran Babilonia, fue por lo que yo he hecho y construido. Dios le da una advertencia, que cambiara de conducta por su altivez, por su arrogancia, y parece que maltrataba también al pueblo. Y en defensa de los pobres, Dios, ¿qué le hizo? Lo puso a comer hierba como los bueyes, dice la Biblia. Dice que el pelo le creció como las plumas del águila, y las garras así, como las plumas, y las uñas le crecieron como garras, y comía hierba con los bueyes a Nabucodonosor. Al fin y al cabo, él recobra la vista, adiós, la razón, y entonces habla a favor de Dios. Yo creo, para mi entender, que Nabucodonosor murió salvo, creyendo en el Dios del cielo. Una historia interesante, léala en el libro de Daniel. Bien, el 10 dice, y ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto. Ahora empezamos a hablar de la condición del pueblo, seguimos hablando de la condición del pueblo. Aborrecieron al reprensor. ¿Quién es el reprensor? La puerta de la ciudad era el lugar de reunión. Las puertas de la ciudad se abrían y ahí se reunía la gente a hacer negocios, a vender, a comprar, a hacer negocios legales. Eso se ve en el libro de Ruth. El libro de Ruth, cuando usted lee el libro de Ruth, ve que Boaz va con el otro pariente redentor, ¿a dónde? A la puerta de la ciudad, donde todo el mundo pudiera verlo,
y allí se hacían los negocios. Así que a ese lugar llegó Amós a advertir al pueblo. ¿A dónde? A donde entraba la gente, por donde entraba la gente, por la puerta de la ciudad. Allí se paraba a hablarle de arrepentimiento a la gente. ¿Y qué la gente hizo? Lo aborrecían, lo abominaron, es lo mismo. Al que habla lo recto, lo abominaron. ¿Quién era ese? Amós, que se paraba allí a hablar. El 11. Celi. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibiste de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Excelente, muy bien. Dice, por tanto, puesto que dejáis al pobre, dejáis en maltratar al pobre, y recibís carga de él, carga de trigo. Así que ellos oprimían a los pobres, los ricos oprimían a los pobres, le imponían impuestos en trigo. El pobre quizás no podía tener mucho dinero, pero quizás tenía una siembra para él poder vender y sustentarse o comer de esa siembra, y los ricos lo que hacían era que se la quitaban también en forma de impuestos. Así que Dios estaba al tanto de cómo se trataban a los pobres, ¿verdad? Seguro los maltrataban, y eso todo para ellos hacer unas casas fabulosas, unas viñas grandes. Eso es así. A costa de lo que le quitaban a ellos. Eso es así. lo que yo leí. Muy bien, y lo leíste bien, porque dice que edificaban casas de piedra labrada y no las iban a habitar. Esas casas de piedra labrada, esas piedras se llamaban sillares, y eran los pobres, o el pobre hacía casa de ladrillo cocido, de barro, como allá en Egipto, ¿se acuerdan? Pues así ellos también hacían casas de ladrillo, de barro cocido, pero los ricos mandaban a pulir, a cortar piedras labradas, y una de las caras, la cara que iba para dentro de la casa, era pulida, era bien pulida, para que quedara lisecito eso, miren, como un par de caculos, ¿verdad? Como decimos la otra vez, bien bonito. Pero Dios le dice, no la vas a poder habitar, no la vas a poder habitar. Le dice, vas a tener plantaciones de vino grandes, pero de viña, que son las uvas para hacer el vino, pero tampoco vas a poder disfrutar de ella, no vas a beber de ellos. ¿Por qué? Porque pronto iba a llegar el cautiverio, se los iban a llevar cautivos a todos, ¿verdad? Y eso ocurrió en el 722 antes de Cristo. Muy bien. Y me llama la atención que Dios hace énfasis en cómo trataban a los pobres. En tiempo de Jesús también pasaba lo mismo. ¿Sabe? Que los pobres, y en una ocasión Jesús lo dijo, los pobres siempre los tendréis con ustedes. Los pobres siempre están presentes en nuestra comunidad, de la gente que necesita. ¿Y por qué Dios hace énfasis en cómo se tratan a los pobres? Porque eso demuestra tu carácter, demuestra nuestro carácter. Al tú saber cómo tratar a un pobre, lo ayuda. Mire, yo voy a decir algo que quizá algunos, pero yo soy criado en la iglesia evangélica pentecostal, y en ocasiones, no todos, en ocasiones, nosotros los evangélicos fallamos en algo. En ocasiones conocemos de personas en nuestra comunidad o nuestra iglesia que están pasando por necesidades, y en ocasiones, ¿qué decimos? Estamos orando por ti, estamos orando por ti. En ocasiones hay que orar, pero también hay que accionar. Pues claro, ¿qué hay que hacer? Mire, vaya a la compra de su casa, que ahí hay latas que a veces ni las usan. Un paquete de arroz, un paquete de habichuela, ya, y 2 latas de salchicha, ya usted le lleva algo, estamos orando por ti. Que a la misma vez le lleva su comprita. Claro que sí, una libre pan, que los cuales son $2.25, a la panadería, miren, y le lleva algo. Así que hay que poner la fe en acción, seguro que sí. El 13, ¿a quién le toca? El 12. Sí. Ah, pues el 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cosecho,
Cohecho. cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Muy bien. Así que sigue las maldades, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones, muchas maldades, y de vuestros grandes pecados. Y sé que afligís, que oprimían al justo, y recibís cohecho. Había soborno también. Sí, cohecho es soborno. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Los pobres iban a los tribunales a buscar justicia, a que el juez decidiera, porque llevaban la razón. ¿Y qué recibían? Perdían el tiempo, sí, perdían el tiempo, porque eso es así, porque torcían la verdad a favor del rico, del que oprimía, del que tenía guaniquiqui, chavo, y no al que tuviera la razón. Eso es así. Muy bien. Ahora sí va el 13, ¿verdad? Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Muy bien. Mire que dice, el prudente, o sea, el sabio, el hombre prudente, aquel que observa, que calla, que medita las cosas antes de hablar, en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. ¿Por qué? Porque no vale la pena hablar debido a la corrupción que había en la corte. No valía la pena allí porque iba a perder la causa también. Así que hacía él, se quedaba callado. Es mejor hablar con Dios y que Dios tome el control de toda situación. En ocasiones, ¿verdad? Hablamos con Dios, pero con Dios hay que esperar también, en todo en su tiempo. A veces queremos que Dios actúe rápido. Todos queremos que Dios a la media hora conteste la oración. Hay veces que Dios contesta rápido, pero hay veces que hay que esperar. Y eso es lo que Dios va creando en nosotros, esa paciencia. Bien, ya hablamos de todo lo malo que hacían esta gente, ¿verdad? Vamos a ver la receta que Dios le da a través de Amós al pueblo para evitar los juicios. Vamos a ver qué receta le dio Dios. El 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Muy bien, así que el profeta, Dios a través del profeta, comienza a dar una solución. Dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. ¿Qué había que hacer? Buscar lo bueno, cambiar de conducta, arrepentirse, cambiar de conducta, convertirse, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Y el 15 se parece mucho. Léamelo, Selimán. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Muy bien. Así que se parece mucho al 14. Dice, aborreced el mal y amad el bien. Así que la otra receta, la primera era buscar lo bueno y no lo malo. Aquí te dice, aborrece el mal y amad el bien. En otras palabras, eso es así. El mismo consejo de otra forma para que lo entienda. Y establecer justicia. En una ocasión, hace muchos años, el pastor de nosotros, Arnaldo Colón, dio una definición de lo que era justicia. Nunca se me olvidó, nunca. Él dijo que justicia es lo que le agrada a Dios. Y es cierto, la justicia es lo que le agrada a Dios. Usted quiere ser un hombre justo, haga cosas que le agraden a Dios. Mire qué sencillo, no hay que romperse mucho la cabeza con eso. Y se me grabó esa definición, oye, la repito porque es buena. La justicia es lo que le agrada a Dios en juicio. Y dice quizá, así que había una posibilidad remota de que Dios cambiara los designios que tenía para este pueblo. Pero, como sabemos, este pueblo no hizo caso y llegó al cautiverio. Pero Dios siempre tiene una posibilidad de cambiar las cosas, siempre y cuando haya un arrepentimiento sincero. Y dice, quizás Jehová de los ejércitos tendrá piedad, que quiere decir misericordia, del remanente de José. En este caso vuelve y menciona a José como representante del reino del norte, ¿verdad? Y esto dependería, todo este cambio de lo que Dios había designado para ellos, dependería de su cambio de conducta.
de su cambio de conducta. Que como hemos dicho ya varias veces, el pueblo omitió cambiar, no llevó a cabo los planes ¿verdad? De su arrepentimiento y fueron al cautiverio asirio. Muy bien, la conclusión, vamos a dar 3 consejitos resumiendo todo lo que hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué conclusión podemos llegar o qué Amós nos aconseja para evitar el juicio y el castigo? Número 1, a cambiar nuestra mala conducta. Todos nosotros sabemos qué podemos o qué estamos haciendo que es incorrecto o malo delante de los ojos de Dios. Todos lo sabemos, porque todos tenemos una conciencia y a Dios en el corazón que nos dice lo que estamos haciendo mal. Así que hay que cambiar de conducta, hay que eliminar esas malas conductas delante de la presencia de Dios. ¿Qué más? Hacer justo con los pobres y nuestros semejantes. Y como dije hace rato, los pobres siempre los vamos a tener en nuestra comunidad, en los alrededores, siempre hay pobres. Así que haga buenas obras con los pobres también, Dios ve eso. Usted dirá, pero ¿qué puedo hacer? Miren, en estos tiempos del coronavirus, pueden haber ancianos en su alrededor que no pueden salir al supermercado. Si usted va por el supermercado, dígale, mira, yo voy para el supermercado, ¿necesita algo que yo le traiga? Pues claro, que es fácil, ¿verdad? Beatriz, cuando va para el supermercado, busca a alguien que no tenga carro, la lleva, y hacen compras juntos. Y así se acompañan mutuamente. Eso sí, con su mascarilla, con sus hand sanitizer, con sus guantes. ¿Sí? No como papita después con los guantes y se lo eche a la boca. Eso, todo el mundo come con los guantes. Usted lo ve en la fila comiendo papita con los guantes. No está haciendo nada. Bien. Y número 3, se necesita un arrepentimiento sincero para mover a Dios a nuestro favor. Dios conoce nuestro corazón. Así que nuestro arrepentimiento, nuestro cambio de conducta tiene que ser sincero delante de Dios. Así que, bueno, ya la clase hemos finalizado. Estudio número 16 del libro de Amós. Un libro corto relativamente. Un libro donde nos llama al arrepentimiento. Así que vamos a orar para darle final a la clase. Padre nuestro, Dios del cielo, yo te doy gracias, Dios. Gracias por esta oportunidad que tú me brindaste, Dios, de traer tu palabra, Dios mío, en forma de lección, Dios mío, Señor, en forma de una clase, pero no deja de ser tu palabra, Señor. Gracias por el consejo sabio, Señor, que podamos ser hacedores de esta palabra y no solo oidores de esta palabra, Señor. Dándote gracias, Padre, Señor, y poniendo en práctica todo consejo que hemos oído, Padre. Presentamos, Dios mío, a los enfermos, Señor, esta pandemia, que tú sigas tomando el control, nunca se te ha salido del control, Padre. Todo lo que tú has permitido, Padre, es con propósito, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Dios los bendiga, nos veremos en la próxima clase. Amén.